Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor porque nos concede ahora adorarle a través de la exposición y de la audición de su palabra. Vamos, hermanos, a encomendarnos a Él una vez más, teniendo en cuenta nuestra humana debilidad para atender, para escuchar, para permanecer. Pero su gracia es mayor, así que confiemos en Él y encomendémonos a Él. Buen Padre, gracias te damos en Cristo, porque ahora nos concede, Señor, tu palabra expuesta, oída, reconociendo, Señor, que delante de ti somos muy frágiles. Nos queremos encomendar a tus paternales manos. Nosotros sabemos, Señor, que tú usas tu palabra para transformarnos. Y si perdemos este tiempo, perdemos una valiosa oportunidad de transformación. Señor, danos fuerzas en el cuerpo y danos aliento en el alma. Ten misericordia de nuestras debilidades humanas y concédenos permanecer atentos. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Bien, hermanos, vamos a ubicarnos en la primera carta a los Corintios para seguir nuestra enseñanza expositiva de esta carta. Vamos mirando verso a verso lo que el Señor nos dice a través de su palabra inspirada, y vamos a ubicarnos en el capítulo 9 porque allí vamos. Recuerden, hermanos, que estuvimos viendo hace 15 días una aplicación general de la libertad de conciencia, una aplicación general de la libertad de conciencia en el Evangelio. Hemos venido hablando de ceder derechos y la última vez con un propósito en particular, ceder derechos para ganar al mayor número. Pero recordemos que hicimos una precisión: ganar al mayor número no significa solamente ganar incrédulos, sino ganar al mayor número también significa ganar creyentes para que disfruten más del Evangelio. Pablo tiene en mente judíos incrédulos, ganarlos; tiene en mente los gentiles incrédulos, ganarlos; pero también tiene en mente ¿a quiénes? A creyentes débiles, y ganarlos, para que todos disfrutemos más del Evangelio. Pero si ustedes se sitúan en los versos 20 y 21, yo prometí hace 15 días hacer una enseñanza aparte para resolver dos paréntesis que hay allí. Y este es el momento de hacerlo. Vamos a leer versos 20 y 21. Dice así la Escritura: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y miren el primer paréntesis: aunque yo no esté sujeto a la ley. Sigue diciendo la Escritura: como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y miren el segundo paréntesis: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Les dije, hermanos, que era necesario tomar una enseñanza aparte para resolver cómo es que Pablo por un lado dice no estando yo sujeto a la ley, pero por otro lado dice no estando yo sin ley, sin la ley de Dios o la ley de Cristo. Y debemos escoger qué resolver primero: si resolver el primer paréntesis o resolver el segundo. Si resolvemos el primer paréntesis, pues vamos a entender cuál es la ley a la que Pablo no estaba sujeto. Si resolvemos el segundo paréntesis, pues vamos a entender cuál es la ley a la que sí estaba sujeto y que él llama ley de Dios o ley de
Cristo. Para el bien de esta iglesia local, he decidido que vamos a resolver el primero, ¿a qué ley sí estaba sujeto? Es decir, vamos a resolver el segundo paréntesis. Por eso he titulado esta enseñanza La ley de Cristo. ¿Cuál es esta ley, hermanos? La ley de Cristo. ¿Cuál es esta ley a la cual Pablo estaba sometido, a la cual afirmó estar sometido? Porque Pablo dice en su mensaje de ganar al mayor número, que cuando va a ganar a los gentiles que no tienen ley, él aclara, los gano, pero no quiere decir eso que yo esté sin ley. Me hago como si estuviera sin ley, pero no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Así que será importante, hermanos, que al terminar esta enseñanza por lo menos hayamos logrado como iglesia dos cosas. Una es que, al igual que Pablo, podamos entender si ustedes y yo estamos también bajo esa misma ley que Pablo afirmó estar bajo ella. Y si lo estamos, poder saber cómo vivir bajo esa ley. Así que, hermanos, comencemos. Y hay que reconocer que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Después de la caída de Adán, la humanidad siempre ha vivido tiempos difíciles. Solo que, como nosotros vivimos en este tiempo, nos parece que es la peor época, ¿verdad? Pero de todos modos, algo sí podemos reconocer, que en nuestro tiempo las cosas se han venido degenerando en muchos sentidos. Las maldades de hoy no son maldades que nuestros padres o abuelos vieron tan radicalmente. Así que está pasando algo difícil. Y una de esas palabras que podría describir lo que está pasando es la palabra anarquía. La palabra anarquía es una palabra que se construye a partir de dos palabras. A, que es un privativo, sin, y arge, autoridad. Sin autoridad. Hoy hay una lucha férrea contra las autoridades. No se quiere autoridad en la sociedad, no se quiere autoridad en la iglesia y no se quiere la autoridad en el hogar. Una lucha férrea contra las autoridades, o sea, anarquía. Tenga usted en cuenta, hermano, que la anarquía, en otro sentido, también es no querer estar con leyes. Hoy todo lo que nos suena a leyes nos suena horrible. Hoy nadie quiere leyes, que se le esté restringiendo, nadie quiere leyes. Ahora, lo curioso, hermanos, es que esto está pasando en la sociedad, pero dentro de la iglesia también hay un movimiento anárquico que se llama antinomianismo. Seguramente han escuchado esa palabra, ¿no? Antinomianismo. El antinomianismo es la versión anárquica del mundo en la iglesia. ¿Y cómo podríamos definir el antinomianismo? Antinomos, o sea, contra ley, contra las normas. Hay un movimiento en la iglesia que dice que la ley ya no aplica para la iglesia. Tenga cuidado cuando escuche eso. Peligroso. Pero hoy vamos a tratar de profundizar en esto. Así que algunas preguntas introductorias, como decimos coloquialmente para ir calentando motores, serían exactamente cuál es la ley de Cristo a la que Pablo se refirió en el verso 21. Exactamente cuál es esa ley. Y otra pregunta sería, ¿estamos nosotros también bajo esa ley, la ley de Cristo? Y una tercera pregunta sería, si estamos bajo esa ley, ¿cómo debemos vivir si nos reconocemos como creyentes? Ahora, voy a revelar desde un principio la tesis que sostendré a lo largo de estos minutos, y es la siguiente, hermanos, muy atentos. Sostendré, argumentaré que la ley de Cristo es la misma ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, no 9,
de 10. No 9 de 10. 10 de 10. Sostendré que la ley de Cristo es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Pero sostendré que esos 10 mandamientos, bajo el nuevo pacto en el que nos encontramos, ha sido puesta en su nivel más esplendoroso. Nunca en la historia los 10 mandamientos han hallado un nivel tan esplendoroso como bajo el nuevo pacto. Eso es precioso. Así que, hermanos, lo primero que haré para argumentar que la ley de Cristo bajo la cual Pablo estaba sometido son los mismos 10 mandamientos o la ley moral, es entender la naturaleza del nuevo pacto. Hermanos, quiero pedirles su consideración en esta mañana porque vamos a tener que ir a muchos pasajes y revisar varios aspectos aquí y allí, así que, hermanos, con mucha paciencia vamos a estar yendo a varios pasajes, pero es importante entender la naturaleza del nuevo pacto. Si no entendemos la naturaleza del nuevo pacto, no vamos a entender qué es la ley de Cristo. Así que es el punto de partida obligado. Recordemos que el nuevo pacto es el pacto a través del cual nosotros, los escogidos de Dios, gozamos salvación y vida eterna por medio de la obra de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. En resumidas palabras, el nuevo pacto es ese pacto a través del cual Cristo, como mediador eficaz, logró salvación y vida eterna para los escogidos del Padre en el pacto eterno de redención. En el pactum salutis, ya se nos habló en este púlpito acerca de ese pacto, ese consejo eterno de redención. Y ese pacto eterno, en su manifestación histórica, es el nuevo pacto o pacto de gracia. Y usted y yo, espero, estamos dentro de ese pacto. Ahora nos corresponde entender algo sobre su naturaleza para entender la ley de Cristo. Bien, hermanos, así que voy a invitarles a Jeremías capítulo 31. Recuerden, hermanos, que estamos haciendo un paréntesis del expositivo para aclarar sobre la ley de Cristo de la cual Pablo habló. Jeremías 31. Muy animados, muy atentos, muy despiertos en Jeremías 31. Versículo 31. Jeremías 31, 31. Si usted mira allí en Jeremías 31, en el verso 27 aparece un título en la Reina Valera. ¿Cuál es? El nuevo pacto. Precioso título. El hecho de que el nuevo pacto esté mencionado en Jeremías no quiere decir que el nuevo pacto existía en el Antiguo Testamento, pero fue prometido, fue profetizado. En estos términos, miren el verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, significa futuro, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Creo que no tengo la necesidad de aclarar ese Israel y Judá futuro, porque en escatología los que han podido estar en escuela dominical ya entienden bajo el nuevo pacto quién es Israel, la iglesia, ¿no? Bueno, verso 32. Este pacto nuevo será nuevo, ¿por qué? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Noten una importante observación allí. El nuevo pacto es nuevo en contraste con el antiguo pacto, es decir, el que se celebró en el Horeb o en el Sinaí, el pacto sinaítico. ¿Por qué va a ser nuevo? ¿Por qué va a ser diferente? Dice el verso 32, porque ellos invalidaron mi pacto, el del Sinaí, no Dios, ellos, el Israel nacional. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Lo que Dios está prometiendo es un nuevo pacto en el que sus miembros no lo podrán
quebrantar. Por favor, tenga eso en cuenta. Dios promete hacer un nuevo pacto en el que sus miembros no podrán quebrantar ese pacto, como si se pudo quebrantar el antiguo pacto, no por Dios, que fue un marido fiel, sino por ellos, que fueron una esposa infiel. Bueno, sigamos, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Magnífica promesa del nuevo pacto. Se promete que los futuros miembros del nuevo pacto no van a tener la ley en 2 tablas de piedra, por decirlo de alguna manera. No van a tener la ley simplemente escrita en un papel, en un rollo, en un pergamino, sino que van a tener la ley ¿dónde? En su mente y corazón, escrita por Dios. Eso es una novedad, porque todo miembro del Israel nacional, aunque circuncidados, no todo miembro del Israel nacional era creyente. Por eso muchos circuncidados están en el infierno. Podían ser parte del pueblo del Israel nacional, pero no del verdadero Israel de Dios, los escogidos de todos los tiempos. Así que el Señor promete en el futuro que todo miembro del nuevo pacto, todo miembro, va a tener la ley. Hay una ley ahí, ¿verdad? Escrita en su mente, ¿y dónde más? En su corazón. Sigamos mirando detalles. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Esta es una garantía de que todos los verdaderos miembros del futuro nuevo pacto conocerán verdaderamente al Señor. No como ocurría en el antiguo pacto, en el Israel nacional, en donde podría haber padres creyentes, pero hijos circuncidados, varones, sin ser creyentes. Eran parte del pueblo nacional, pero no eran parte del pueblo verdadero de Dios, el Israel verdadero. O sea, los escogidos en Cristo desde la eternidad pasada. Hermanos, esta es una promesa magnífica. Todo verdadero miembro del nuevo pacto conoce a Dios. Ahora, este conocimiento se refiere al conocimiento salvífico, no al conocimiento santificador. Hay que hacer una diferencia entre esos dos conocimientos. El conocimiento salvífico es que he llegado a conocer a Dios por medio de Cristo, hablando del nuevo pacto. El conocimiento santificador es el que toca adquirir día a día para ir creciendo en el Señor. Este es el conocimiento salvífico, es decir, yo no puedo, por ejemplo, decirle a Javier, conozca al Señor en el sentido salvífico porque mi hermano ya lo conoce. En el nuevo pacto no podemos decirnos conoce al Señor. En el Israel nacional sí se decía eso, porque aunque había mucho circuncidado, asimismo había mucho impío circuncidado. En el nuevo pacto, los verdaderos miembros conocen al Señor. Conocimiento salvífico. Desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, esto implica que el nuevo pacto va a tener una membresía regenerada. Todo miembro del nuevo pacto va a ser regenerado. En cambio, cada miembro del antiguo pacto no era regenerado aunque estuviera circuncidado. Así que es un nuevo pacto realmente. Y además, dice el final del verso 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el antiguo pacto, aunque hubo salvados, sus pecados no habían sido resueltos en la justicia de Dios. Ustedes recordarán Romanos 3, en donde Pablo dice que los pecados pasados, es decir, los de los antiguos testamentarios, ¿qué hizo Dios? Los pasó por alto, pero no los resolvió en ese momento. Los resolvió hasta la cruz de Cristo. Pero en este pacto, todos van a entrar como miembros con sus pecados resueltos delante de un Dios justo, y eso nos habla de un mediador eficaz.
Ya sabemos quién es Cristo Jesús. Hermanos, el pacto sinaítico fue quebrantado, pero el nuevo pacto no podrá ser quebrantado. Sus miembros conocerán a Dios y es un nuevo pacto que ofrece perdón de pecados. El pacto sinaítico nunca pudo salvar a un solo israelita. Todo israelita que fue salvo en el Antiguo Testamento lo fue por el único pacto de salvación que es el nuevo pacto o el pacto de gracia. Mirando hacia adelante, mirando hacia Cristo, hacia la promesa de Génesis 3:15. El pacto sinaítico nunca dio salvación a nadie, a ni un solo israelita, pero el nuevo pacto sí. Así que, hermanos, aquí ya vimos varias características del nuevo pacto. ¿Quién lo va a hacer? Dios dice, haré un nuevo pacto. Será de carácter inquebrantable, porque dice que escribirá la ley ¿dónde? En su mente y en su corazón, es inquebrantable. El antiguo se invalidó, pero este no se va a invalidar. Se garantiza que tendrá una membresía regenerada, todos, no como el antiguo pacto. Y hay una garantía de un mediador eficaz, por medio del cual se perdonarán los pecados de esos miembros del nuevo pacto, y ese mediador, por supuesto, es Cristo. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen a Mateo 26. Allí está prometido el pacto, pero lo que queremos mirar ahora, hermanos, es ver cuándo se instituye el nuevo pacto. En Jeremías está profetizado, pero cuándo se instituyó, cuándo se estableció el nuevo pacto. Vamos a mirar Mateo capítulo 26 y vemos los versos 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Y tomando la copa, recuerden que este es el momento de la Pascua de Jesús con sus discípulos antes de ser entregado. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entendemos entonces, hermanos, que el pacto profetizado, el nuevo pacto profetizado en Jeremías, ¿cuándo fue instituido o establecido? Formalmente, con la muerte de Cristo Jesús. Eso quiere decir que el nuevo pacto, después de la muerte de Cristo, entra en vigor en la historia humana. Hace su aparición. Lo que quiere decir que hoy existe el nuevo pacto. Y por favor vaya relacionando estas dos cosas. Si el nuevo pacto existe hoy, estamos viendo que se instituyó con Cristo, su mediador eficaz, entonces hoy la ley debe estar escrita en la mente y en el corazón de sus miembros. Todavía no hemos resuelto cuál es esta ley, pero a la luz de este verso entendemos que el nuevo pacto ya entró en vigencia y que si entró en vigencia, la ley está escrita en la mente y en el corazón de sus miembros. Vamos a ver otro texto, Hebreos capítulo 12. Vamos a ir allí con ánimo, hermanos, leyendo aquí y allí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12. Versículo 24. Hebreos 12, 24 dice así. Una expresión allí es importante. Dice, a Jesús, el mediador ¿de qué? Muy bien. Y si Jesús es el mediador del nuevo pacto, entonces ya entró en vigencia el nuevo pacto. Fue instituido con el mismo Cristo. Acabamos de leer dos pasajes que nos afirman eso. Ahora, hermanos, vamos construyendo poco a poco, vamos colocando ladrillo a ladrillo. Ya sabemos que el nuevo pacto fue profetizado, sabemos que una característica es que los futuros miembros del nuevo pacto tendrán la ley escrita en su mente y corazón, y ahora sabemos que ¿quién lo instituyó? Cristo.
Ahora vamos a colocar otro ladrillo en esa construcción teológica. Todos los que están en Cristo, todos los que están unidos a Él por medio de la fe, hacen parte del nuevo pacto. Todos los que están unidos a Él por la fe hacen parte del nuevo pacto. Vamos a quedarnos aquí en Hebreos un momento. Vamos a Hebreos 7. Todos los que están unidos a Cristo por la fe hacen parte del pacto que Él instituyó, el nuevo pacto. Así que, hermano y hermana, si usted y yo en verdad somos creyentes, si estamos seguros de que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, por la gracia de Dios, estamos en el nuevo pacto. Ahora, si estamos en el nuevo pacto, ¿qué se supone que hay en nuestra mente y corazón? Una ley escrita. Todavía no hemos resuelto cuál, pero una ley escrita. Hebreos capítulo 7, verso 14 dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esta es una porción magnífica en la epístola de Hebreos. Pablo, si es el escritor de esta epístola, viene argumentando que Cristo es mayor que los sacerdotes antiguos testamentarios. Cristo es mayor que los sacerdotes antiguos testamentarios. ¿Y cómo va a desarrollar ese argumento? Diciendo, Cristo no viene de la línea de Aarón. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento los sacerdotes venían ¿de cuál línea? La arónica. Pero Cristo viene de Judá y nunca se dijo algo acerca de que Judá sirviera al templo. Verso 16. Explica por qué. Porque Cristo no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Eso quiere decir que por la resurrección de entre los muertos, Cristo es constituido sumo sacerdote. No por una línea genealógica, como lo enseñaba la ley ceremonial, sino por el poder de una vida indestructible. Cristo es sumo sacerdote nuestro porque resucitó de entre los muertos, un primer día de la semana como hoy. Por eso estamos congregados, recordando esa poderosa resurrección. Ahora, vamos al verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un ¿qué? Mejor pacto. Ahora, aquí, nuestro querido hermano en Hebreos dice, un mejor pacto. ¿Cuál será ese mejor pacto? Y ya nos comparó el antiguo pacto, al decir, ese pacto antiguo tenía una descendencia genealógica de sacerdotes por Aarón, pero este es un mejor pacto, con otras condiciones. Miremos lo que dice el verso 23 en adelante. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Si Cristo tuviera la posibilidad de morir otra vez y no levantarse entre los muertos, ese día se acabaría nuestra representación. Y ustedes entienden, hermanos, que si se acaba nuestra representación, ¿qué se acaba con esa representación? La salvación. Pero debido a que este sacerdote es para siempre, es eterno, su representación será eterna. Así que hay una representación ahí. Ahora, con eso en mente, vámonos a Hebreos 8. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, como sumo sacerdote, cuanto es mediador de otra vez, mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? Establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es ese mejor pacto?
Y el verso 7 continúa, porque si aquel primero, o sea, aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, pues ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el mejor pacto? Y noten que el escritor de Hebreos, ¿qué está citando? ¿Qué profecía? La de Jeremías, que prometía un nuevo pacto, y lo que va a decir el escritor de Hebreos es ese mejor pacto del cual Cristo es el fiador, el cual Cristo estableció, es del que habló el profeta Jeremías. Por eso lo va a citar. Eso quiere decir que para el tiempo de este hermano, para el tiempo del hermano Pablo, si fue el escritor de Hebreos, él ya entendía que ¿qué estaba en vigencia? El nuevo pacto, y dijo, Cristo estableció un mejor pacto. Y cita a Jeremías para decir, este mejor pacto es ese que Jeremías dijo que sería el nuevo pacto. Dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está citando Jeremías 31. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el verso 13 es una perla de conclusión, es una perla. En el verso 13 ya no está citando a Jeremías, ya es el Espíritu Santo aplicando la profecía de Jeremías. Miren esa perla. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, estamos en el nuevo pacto. Todos los que estamos en Cristo pertenecemos al nuevo pacto. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 3. Segundo de los Corintios capítulo 3, versículo 6, dice así, podemos leerlo desde el verso 5, dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo entiende que pertenece al nuevo pacto y que es un ministro del nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que, hermanos, el nuevo pacto que fue establecido con la muerte de Cristo, el nuevo pacto que fue establecido por este perfecto mediador, entró en vigencia desde entonces. Y todos los que están unidos a Cristo hacen parte del nuevo pacto. Ahora sí, usted y yo, o judíos o gentiles, hombres o mujeres, todos cuantos desde entonces están unidos a Cristo, están dentro del nuevo pacto. Pero recuerden que el nuevo pacto tiene una característica, de las varias, una en la que queremos hacer énfasis. El nuevo pacto tiene una característica que queremos subrayar hoy, y es que se prometió que los miembros del nuevo pacto tendrían en su mente y en su corazón escrita la ley de Dios. Otra vez vamos a Hebreos 8. Hermanos, a usted y a mí nos cuesta de pronto, o nos costó, como me pasó a mí. A mí me costaba entender que el nuevo pacto era algo para los gentiles. Suena tan judío, escribiré la ley, Israel y Judá.
Pero cuando el escritor a los Hebreos lo cita como presente en su momento, para la iglesia del Señor, no cabe duda de que la iglesia del Señor está en el nuevo pacto y Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Cada vez que usted y yo celebramos la cena del Señor, estamos diciendo, estoy dentro del nuevo pacto. Otra vez el verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Así que, hermanos, una característica relevante del nuevo pacto es que sus miembros tienen la ley escrita en su mente y corazón. Acompáñenme a Ezequiel, que también es una profecía sobre el nuevo pacto. Vamos a Ezequiel. Y nos ubicamos en el capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Esta es una hermosa profecía que también apunta al nuevo pacto. Verso 26 de Ezequiel 36 dice así: os daré corazón nuevo. Esa es una expresión muy conocida entre nosotros, ¿no? Un nuevo corazón. Bueno, proviene de aquí. Os daré corazón nuevo, dice Ezequiel 36, 26. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Noten ustedes la relación que hay entre un nuevo corazón y la habitación del espíritu. No puede haber un nuevo corazón aparte de la presencia del espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Verso 37. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Noten que un énfasis especial del nuevo pacto es que va a haber una obra del Espíritu Santo que va a impedir que sus miembros violen la ley como lo hicieron los miembros del Israel nacional. Esto es un peso teológico, es un peso bíblico, porque entonces tenemos una señal de ¿cómo sé si soy miembro del nuevo pacto? Vaya calculando, hermano. ¿Cómo sé si soy miembro del nuevo pacto? Noten el énfasis en que los miembros del nuevo pacto, por la obra del Espíritu Santo, tienen la ley, la guardan, la viven. Así que, amados, esta característica del nuevo pacto nos va a ayudar a entender cuál es la ley de Cristo, que fue el que instituyó el nuevo pacto. Hermanos, ahora sí, habiendo visto estos versículos, vamos a mirar juntos por qué afirmo que la ley de Cristo es los 10 mandamientos o la ley moral. Los 10, no los 9 mandamientos, los 10, escritos en la mente y el corazón de sus miembros. Y espero, hermanos, que esto nos ayude a reconocer la grandeza de la gracia de Dios, el privilegio del nuevo pacto, pero también a ser confrontados si estamos viviendo como miembros del nuevo pacto. Hermanos, la primera razón por la cual deberíamos entender la ley de Cristo, o más bien, esa ley escrita en la mente y en el corazón de los miembros del nuevo pacto, como los 10 mandamientos, es porque la única ley que en todo el registro bíblico Dios ha escrito con su propio dedo es los 10 mandamientos. Tenga en cuenta eso.
Tenga en cuenta ese detalle, hermanos. Dios nunca ha escrito directamente, ninguna ley excepto los 10 mandamientos. Cada vez que usted vea, y Dios escribió esta ley, siempre es los 10 mandamientos. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 1, dice así: En aquel tiempo Jehová me dijo, escribe Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Ahí están las 2 tablas de piedra, ¿no? Ahora mire el verso 4. Y escribió, es decir, Dios, en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me los dio Jehová. Amados hermanos, hay quienes piensan que la ley mosaica, que no solo incluye los 10 mandamientos, sino leyes ceremoniales y leyes civiles, hay quienes piensan que la ley mosaica se compone de 613 mandamientos. Yo no puedo asegurar eso, pero sé que son más de 300, por lo menos revisándolos uno a uno en el Antiguo Testamento. Más de 300, sí son. Pero de esos más de 300 mandamientos de la ley mosaica, los únicos que Dios escribió con su dedo fueron 10, y eso tiene un significado, eso es pedagógico, eso transmite un mensaje, es intencional. Que Dios no haya escrito con su propio dedo las leyes ceremoniales y civiles, pero que la ley moral la haya escrito con su dedo es muy instructivo, intencional, muy pedagógico para nosotros. Cada vez que usted vea que Dios escribió una ley, no tenga duda de que siempre serán los 10 mandamientos. El nuevo pacto prometió: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, y escribiré, dice Dios, escribiré mi ley en su mente y en su corazón, ¿no? En sus corazones. La única ley que Dios ha escrito o que escribe directamente es la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Y hermanos, recordemos, ¿por qué a los 10 mandamientos se le llama ley moral? Porque los 10 mandamientos, no 11, no 12, 10, no 9, 10, son el reflejo de la imagen moral de Dios, reflejan su estándar de santidad. Pregunto, ¿la imagen moral de Dios cambia? No. Cambiarán las ceremonias, los rituales, cambiarán las formas de relacionarlos en la sociedad, pero su imagen moral, que es santa y justa, nunca cambia. Y si la ley moral son el reflejo, o los 10 mandamientos son el reflejo de su imagen moral, la ley moral no puede cambiar porque es el reflejo de la imagen moral de Dios. Por eso la ley moral no cambia, hermanos, o los 10 mandamientos. Ahora, ahí está la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba que tenemos entonces? La única ley que Dios ha escrito con su dedo, que Él dice que le escribe directamente, es los 10 mandamientos, la ley moral. Así que, hermanos, vayan construyendo conmigo. El nuevo pacto dice que los miembros tendrán una ley en su mente y corazón, pero una ley que Dios mismo escribirá. Y como no hay otra ley en todo el registro bíblico que Dios haya escrito directamente, aunque hay muchas que Él dio, no todas las escribió Él. Muchas que Él reveló, pero solo 10 que las escribió Él. Entonces tenemos que ir hilando, construyendo e ir sacando conclusiones. Aquí viene la segunda prueba que me parece todavía más contundente por lo pedagógico que resulta esta revelación. Acompáñenme a Éxodo 34.
Éxodo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 1. Dice así. Éxodo 34, 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Hermanos, pongan mucha atención aquí, por favor. ¿Recuerdan ustedes que Dios en el Sinaí dio 2 tablas con sus 10 mandamientos? Que solemos dividir en la primera tabla los 4 primeros mandamientos, la segunda tabla los 6 últimos. Primera tabla, el amor a Dios. Segunda tabla, el amor al prójimo. Muy bien. Pero Moisés las quebró. Y las quebró en un claro simbolismo de que Israel quebró ese pacto. Porque cuando Moisés lo fue a entregar, ¿cómo encontró al pueblo? En idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, decía el primer mandamiento. Y las quebró en un claro simbolismo de que el pueblo estaba quebrando el pacto. Pero como la ley moral no cambia, porque es el reflejo moral de la imagen de Dios, Dios la vuelve a dar. ¿Notaron? Dios le dice a Moisés: Moisés, escribe tú los 10 mandamientos otra vez. Moisés, prepara tú 2 tablas y tráemelas, porque yo voy a volver a escribir, después de quebrantado esto, otra vez, la ley moral. Hermanos, eso es muy intencional y pedagógico. Porque en Jeremías 31, ¿qué dice Dios? Haré un nuevo pacto, porque el primero lo quebraron. Y cuando Dios vuelve a escribir su ley después de ser quebrantada, ¿qué ley vuelve a escribir? La moral. Otra vez los 10 mandamientos. Esto es pedagógico. El hecho de que Dios haya vuelto a escribir después de ser quebradas las tablas y los mismos 10 mandamientos, no 11, no 13, no 15 o no 5, sino los mismos 10, implica que no importa cuántas veces sea quebrada, la ley moral no cambiará. Y cuando el Señor dice: haré un nuevo pacto, porque el primero se quebró, pero ahora escribiré la ley, ya tenemos una base bíblica para entender que la ley que Dios vuelve a escribir después de que es quebrantada, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. Otra vez. No cambia de ley. Así que, hermanos, después de el quebrantamiento de los 10 mandamientos, Dios volvió a escribir con su propio dedo los 10 mandamientos. Después de quebrarse en los 10 mandamientos, Dios no escribe otra ley diferente, sigue con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos o la ley moral son transversales en la historia. Su imagen moral no cambia, sigue siendo el estándar de santidad y de justicia para siempre. Hasta los impíos reconocen esto, aunque no con conocimiento bíblico. Miren que cuando un impío trata de justificarse a sí mismo, ¿qué dice? Yo no robo ni mato. ¿Qué está diciendo? Está citando 2 mandamientos de la ley. Así que él sabe que hay algo ahí, que está escrito de alguna manera en su corazón, no como el Señor la escribe en los creyentes del Nuevo Pacto. Recuerden que hay 2 formas en que la ley es escrita en el corazón en la Biblia: por creación y por nueva creación. Hay 2 formas en que la Biblia enseña que la ley o los 10 mandamientos son escritos en el corazón: por creación y por nueva creación. Por creación es cuando un ser humano llega a esta vida. Por el hecho de ser imagen de Dios, criatura de Dios, aunque esa imagen esté destrozada, ¿qué viene con él? Algo de la imagen moral de Dios, porque es hecho a imagen de Dios, aunque sea pecador. De esa manera, la ley queda escrita automáticamente en todo ser humano, por el hecho de ser criatura, no importa si es creyente o no. Pero, por nueva creación, es decir, por miembros del nuevo pacto, Dios mismo
escribiéndola con su dedo, sellándola con su Santo Espíritu, generando deleite y gozo en los 10 mandamientos. Ahora, mis amados, el nuevo pacto nos recuerda que el antiguo pacto fue quebrado. Pero después de quebrado, Dios volvería a escribir su ley. No va a cambiar su ley. Cambia el lugar donde se escribió. ¿De tablas a qué? A corazones. Pero su ley no cambia. Hermano amado, los 10 mandamientos están escritos en su mente y en su corazón por el dedo de Dios y en el mío. A ninguna otra ley Dios le dio un tratamiento tan especial. A ninguna otra ley Dios le dio un trato tan especial que a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los escribió Él. ¿Cuál fue la ley que Dios mandó guardar en el arca del testimonio? No los más de 300 mandamientos que Dios reveló, solo la ley moral, los 10 mandamientos. Nunca Dios dio ese trato a sus leyes como se las dio a los 10 mandamientos, la ley moral. Ahora, vamos a 1 Corintios otra vez, volvemos al capítulo 9. Versículo 21 dice así, otra vez. A los que están sin ley, dice Pablo, como si yo estuviera sin ley, he tratado de ganarlos, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hermanos, en el lenguaje paulino, ¿qué será ley de Dios? Dice, no estando yo sin ley de Dios. Pero si ustedes notan en el verso 21, ley de Dios equivale a ley de ¿qué? De Cristo. Mírenlo. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es decir, ley de Dios es igual a ley de Cristo, equivalen. En el lenguaje paulino, ¿qué significa la ley de Dios? En el lenguaje paulino, es Pablo el que está escribiendo estas líneas. Pues vamos a mirar Romanos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7 y miremos el verso 22. Romanos 7, 22. Romanos 7, 22 dice así, porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en ¿qué? La ley de Dios. Misma expresión de 1 Corintios 9, 21, ¿no? Dijo Pablo, no estando yo sin la ley de Dios. Luego aquí dice, me deleito en la ley de Dios. En este contexto de Romanos 7, ¿cuál es la ley de Dios? Solo tiene que ir al contexto. Solo tiene que ir unos versículos atrás. Solo tiene que ir al verso 7 de ese capítulo y poder detectar cuál es la ley de Dios de la que está hablando él. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, que es el mandamiento número 10. 10. El mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Y Pablo cita el 10º mandamiento, diciendo, me deleito en la ley de Dios. Al citar el 10º mandamiento, entendemos que la ley de Dios a la que se está refiriendo son los 10 mandamientos, que le resultaron en un pasado traumáticos a Pablo, lo mataron, pero que ahora, en el nuevo pacto, ¿qué hace con esa ley? Se deleita. Miren el verso 25, el mismo capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo otra vez a la ley de Dios, que en el contexto de los 10 mandamientos, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Pablo reconoce que se deleita en la ley de Dios y que sirve a la ley de Dios en el contexto del nuevo pacto
Y esta corresponde a los 10 mandamientos. Se lo acabo de demostrar. Pero Pablo reconoce que ¿dónde están los 10 mandamientos o la ley de Dios? En su hombre interior. Otra manera de decir, la tengo en mi mente y en mi corazón. Preciosas asociaciones. Así Pablo reafirma aquí lo que dijo en 9:21, no estando yo sin la ley de Dios, porque Pablo se deleitaba en la ley de Dios, en su hombre interior. Y Pablo servía a Dios por medio de la ley de Dios, en su hombre interior, porque tenía los 10 mandamientos en el nuevo pacto, escritos en su mente y en su corazón. Hermanos, hasta aquí lo que hemos tratado de demostrar es que la ley que fue escrita en la mente y el corazón de los miembros del nuevo pacto es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, no 9 de los 10. Voy a finalizar tratando algunas objeciones rápidamente, hermanos, rápidamente. Objeciones que han habido a este concepto, pero rápido. Es decir, podríamos hacerlo mirando textos, no hay tiempo para ello ya, pero vamos a dar unas pequeñas conclusiones frente a algunas objeciones. Hay quienes en la iglesia han dicho que el nuevo pacto sí promete escribir la ley en mente y corazones, pero de solo judíos. Amado hermano, si eso fuera cierto, usted y yo no podríamos celebrar la cena como gentiles, porque la cena es la señal del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Segundo, vamos a mirar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y este es el verso que más se ha usado para el antinomianismo, la noción que rechaza los 10 mandamientos para la vida de la iglesia. Romanos 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y muchos lo esgrimen y lo sacan. Aquí está, los 10 mandamientos ya no aplican a la iglesia porque el fin de la ley es Cristo. Hermanos, la palabra fin aquí en el griego es telos. Telos. De donde salen palabras como teleología, de propósito, meta, es decir, la meta de la ley es Cristo. No está diciendo que Cristo trajo fin a los 10 mandamientos, sino que la ley para justificar a un pecador lo lleva ¿a quién? A Cristo. La meta, el propósito, el fin hacia donde apunta la ley es Cristo. El pasaje no está diciendo que Cristo vino a acabar con los 10 mandamientos. Dice que Cristo está usando la ley moral, para que pecadores vengan a Él, porque la meta de la ley es llevar personas ¿a quién? A Cristo. Es decir, usted puede traducir sin ningún problema este versículo así: porque la meta o el propósito de la ley es Cristo. Y después de eso, cuando la persona llega a Cristo, los 10 mandamientos ya no le condenan, sino, como dijo Pablo, son mi delicia y sirvo a Dios por medio de ellos. Por eso la ley en el creyente, en aquel a quien ya ha llevado a Cristo, esos 10 mandamientos siguen escritos en su mente y en su corazón para santificación del creyente, para deleite del cristiano. Así que, hermanos, hay que interpretar bien este verso como propósito, meta. Hay quienes han dicho que sí, hay mandamientos de la ley moral que aplican a la iglesia, pero 9, no 10. ¿Cuál dejan por fuera? ¿Cuál es el mandamiento más golpeado, más pateado y más escupido? El del reposo. Amado hermano, usted y yo estamos aquí hoy no por buenos,
y no porque se nos ocurrió que el domingo es un buen día para adorar al Señor. Usted y yo estamos aquí porque instintivamente en el nuevo pacto algo nos está impulsando a congregarnos todos los domingos. Eso se llama el cuarto mandamiento escrito en su mente y corazón. Usted no viene aquí porque usted es muy bueno. No se congrega porque yo sí soy un buen creyente. Está ahí porque algo de su corazón lo impulsa a no dejar de congregarse, porque hay un cuarto mandamiento escrito ahí de que tienes que reposar una vez a la semana. Cuidado con el menosprecio al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Son 10 mandamientos que fueron escritos en la mente y el corazón del Señor, o el corazón nuestro por el Señor. Ahora, hay quienes dicen, la ley de Cristo no son los 10 mandamientos, es la ley del amor. Y eso suena tan convincente. ¿Saben por qué suena convincente? Porque es que es así. Los 10 mandamientos son amor. Los 4 primeros mandamientos, los de la primera tabla, son amor ¿a quién? A Dios. Y los 6 últimos son amor ¿a quién? Al prójimo. Obvio que la ley de Cristo es el amor, porque los 10 mandamientos apuntan al amor. Al amor a Dios y al amor al prójimo. Miremos Romanos 13. Romanos capítulo 13. Miremos la exposición paulina al respecto, cómo es de preciosa aquí. La ley de Cristo, Romanos 13. Vamos a mirar versos 8 en adelante. Dice así Pablo. Muy atentos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿A cuál ley se estará refiriendo Pablito? Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Notan como Pablo otra vez nos recuerda que la ley moral tiene que ver con el creyente y su propósito es el amor. Pero ojo con decir, la ley de Cristo es el amor, no los 10 mandamientos. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Exactamente lo mismo. Y por eso ustedes ven en Gálatas, vamos a ir a Gálatas 6. Gálatas 6, 2. Leemos un precioso versículo allí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Los 10 mandamientos que apuntan al amor, ya lo explicó Pablo. Así que hermanos, los 10 mandamientos en el nuevo pacto son llamados la ley de Cristo, porque Cristo estableció el nuevo pacto y con el nuevo pacto se cumplió la promesa de que la ley sería escrita en mentes y corazones de sus miembros. Y los 10 mandamientos en el nuevo pacto son llamados la ley de Cristo porque Él los resumió en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los 10 mandamientos. No tenga duda, hermano, si estás seguro que está en el nuevo pacto, que los 10 mandamientos están escritos en tu mente y corazón. Y no tengas dudas de que si eres de Dios, si eres del nuevo pacto, te deleitas en ellos y sirves a Dios por medio de ellos, como dijo Pablo, aunque aún haya pecado remanente y haya una lucha interna. El hecho de que sintamos aversión por la ley naturalmente no quiere decir que a la vez no nos podamos deleitar en la ley de Dios y servir a Dios por medio de ella. Conclusiones, hermanos. Cuando Pablo dijo, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, está diciendo, tengo en mi mente y en mi corazón los 10 mandamientos, me rigen.
me guían. La ley a la cual Pablo no estaba sujeto, eso no lo contestamos, se refiere a las leyes ceremoniales. Él ya no estaba sujeto a esas leyes, pero la ley moral no. Hermanos, el Nuevo Testamento contiene muchos mandamientos, muchos, aquí y allí, mandamientos aquí y allí, pero todos ellos derivan de los 10 mandamientos. Amado hermano, todo pecado que te puedas imaginar, todo pecado, pasado, presente, los que no conocemos, todo pecado está denunciado en alguno de los 10 mandamientos. El secuestro está denunciado en uno de los 10 mandamientos. La trata de blancas está denunciado en uno de los 10 mandamientos. Los delitos informáticos tan modernos están denunciados por uno de los 10 mandamientos. La transhumancia electoral está denunciado por uno de los 10 mandamientos. Todo pecado que te imagines, todo pecado que no conocemos, todo pecado está denunciado en uno de los 10 mandamientos. Ahora, piensen esto. Imaginémonos que hubiera un pecado que no estuviera denunciado por los 10 mandamientos. Imaginémonos. Vamos a suponer que usted cree que la transhumancia electoral no está denunciada por uno de los 10 mandamientos. Alguien que haya cometido ese delito, en el día del juicio, ¿qué le puede decir al Señor? Señor, pero tú no regulaste este pecado. Él podría tener una excusa para decir, de este pecado soy inocente. Nadie inocente y ningún pecado podrá salir bien librado frente a la luz de los 10 mandamientos. Todo pecado que te imagines, todo pecado que no conocemos, todo pecado está denunciado por uno de los 10 mandamientos. Todo. Un buen ejercicio sería ir asociando delitos modernos en los 10 mandamientos. ¿Qué mandamiento, por ejemplo, condena los delitos informáticos? De tarea. Hermanos, esta enseñanza, hermanos, ha tenido varias informaciones, ha tenido material que puede sonar técnico. Hay muchas cosas que se pudieron haber dicho, pero no se han dicho. Seguramente de esta enseñanza hay muchos aspectos que van a ser olvidables. Pero hermanos, si ganamos 2 cosas con la enseñanza de hoy, hemos ganado todo lo que yo pretendo que ocurra con esta enseñanza. Y una es entender que como miembros del nuevo pacto, tenemos los 10 mandamientos escritos en nuestra mente y corazón. Y segundo, si en la tentación usted y yo logramos pensar en uno de los 10 mandamientos para no caer, el Señor usó esta enseñanza. Déjeme darle ejemplos. Vamos a suponer que hoy es el gran estreno de una película de Marvel. Hoy, en la tarde, estreno. Desde ayer hacemos planes. Mañana después del culto vamos a Cine Colombia. Estreno del Hombre Araña. Y si usted haciendo esos planes se acuerda del 4º mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si usted se acuerda del 4º mandamiento cuando está planeando algo así, y se acuerda de todo lo que el Señor dijo allí en el 4º mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Y si te acuerdas de todo ese mandamiento,
Dices, soy miembro del nuevo pacto. Pues voy el sábado a ver la película. Voy el viernes, el lunes. ¿Pero por qué en el día del Señor? Si somos miembros del nuevo pacto. Si cuando estemos en tentación podemos pensar en uno de los 10 mandamientos, entonces hemos entendido que es ser miembros del nuevo pacto. Redimidos, que tenemos la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Varón, si en tu trabajo tú empiezas a estrechar una amistad profunda con alguna compañera de trabajo que no es tu esposa, y dale con esa amistad, y cada vez más estrecha, y te acuerdas, 7º mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué haces? Cortas y dejas una amistad normal como se la mostrarías a cualquier otra persona, porque sabes que eso va a resultar seguramente en un adulterio que no podrás controlar. Y te acuerdas del 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Cortas porque eres miembro del nuevo pacto. Hermana, vamos a suponer que te reúnes con otras hermanas a hablar y sale el nombre de alguien, otro hermano de la iglesia. Eso no pasa, ¿no? Pero supongamos. Y te acuerdas del 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, te dices a ti misma, hermana, soy una miembro del nuevo pacto. Y te callas. Y hablas otra cosa. Porque eres miembro del nuevo pacto y resulta que el nuevo pacto dice que todos sus miembros tienen la ley escrita en su mente y en su corazón. Y obedeces al Señor y dices como Pablo, me deleito en tu ley, y dices como el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, Señor, son ellos mi delicia cada día. Hermano, tal vez estás en culto, pero el sábado ni te preparaste, vienes en pecado, no resuelto y no confesado. Y sabes que aquí vas a empezar a cantar solo para que te vean y a orar para que te vean. Y te acuerdas del 3er mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y si cantas, oras con tus labios, sin estar pensando en él, estás violando el 3er mandamiento. Es grave. Y entonces, antes de venir al culto dices, no voy a estar con mi adoración de todo corazón, y te arrepientes. En vez de quedarte en la cama, te arrepientes y vienes. Y cantas libre, oras libre, eres gozoso en el Señor, porque obedeciste al 3er mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cantas con sinceridad, oras con sinceridad. Aunque tus pecados te hayan abrumado, has confesado y vienes para tener libertad de hablar, cantar, orar, no en vano, pensando en el Señor. Jóvenes, solteros, tal vez están luchando con un gusto por un incrédulo o una incrédula allá en la universidad, o en el barrio, o donde sea. Pero te acuerdas del 1er mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Joven, te dices a ti mismo, soy miembro del nuevo pacto, no tendré dioses ajenos delante de mí. Prefiero acabar este gusto aquí que deshonrar al único Dios de mi vida, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es vivir en el nuevo pacto. Hermana, con mucho respeto, tal vez te gustan los pantalones muy ajustados, con mucho respeto.
pero te acuerdas del 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Tal vez no lo estás haciendo, pero sabes que el lugar a donde vas, sea la iglesia, donde sea, hay hombres débiles, desde el más pequeño hasta el pastor, y que ellos pueden verte y caer en adulterio en su corazón. Entonces, como miembro del nuevo pacto, ¿qué haces? Pues ponte tus pantalones apretados, pero ponte una chaquetica, o una blusita, aquí son baratas en Fontibón, larga. ¿Con qué propósito, hermana? Porque eres miembro del nuevo pacto, eres miembro del nuevo pacto, y como miembro del nuevo pacto, ni cometes adulterio, ni te prestas para que otros cometan adulterio. Y le guardas tus contornos a tu esposo. Y se los niegas a todo hombre de este mundo. O, soltera, le niegas tus contornos a tu futuro, a todos hombres, y se los guardas a tu futuro esposo. Estas cosas son incómodas, pero es el nuevo pacto, hermanos. Es el nuevo pacto. ¿No crea usted que no hay elevadas exigencias en el nuevo pacto? La bendición es que nos deleitamos en esas leyes. Si en verdad somos miembros del nuevo pacto, las amamos y nos vamos ajustando cada vez más a ellas. Por último, vamos a suponer que tu hermano prospera, pero tú no prosperas. Todo para tu hermano va bien, carro, casa, y todo va bien. Y para ti nada va bien. Y te acuerdas del 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces te dices a ti mismo: soy miembro del nuevo pacto, me gozo con mi hermano de que le esté yendo tan bien. Porque eso es ser miembros del nuevo pacto. Hermanos, por favor, memoricen los 10 mandamientos, por favor. Hoy es un buen día para memorizarlos en casa, en la tarde, día del Señor. 1 cada domingo, hasta que los puedas decir, para que el Señor use la palabra memorizada y entonces puedas decir: cuánto amo yo tu ley, oh Dios. Es ella mi meditación cada día. Porque Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, porque somos flacos en espíritu, débiles, frágiles, pero confiamos en tu gracia, en esta gracia del nuevo pacto, en la cual nos fortaleces, en la cual, Señor, nos podemos deleitar en tus leyes, en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a amarte y a apreciar que estamos en el nuevo pacto. En Cristo Jesús. Amén.